Ahí voy a poner mi audio. Buen día. Verónica y Leila, lo que están. Voy a alzar esto. Hola. Bueno, buen día a los que están ahí. Traten de estar despiertos para escucharme. Hoy es la última clase virtual. Luego ya son los exámenes. Obviamente hoy ustedes están de examen. Quiero empezar temprano porque es un poco largo y no quiero hacer 2 videos porque como que ustedes están con el estrés del examen. Y quiero comenzar ya para poder terminar bien, ¿verdad? Bueno, hace una semana nosotros entramos en la unidad 5, que era progresión aritmética, ¿verdad? La progresión aritmética teníamos varias fórmulas, teníamos que identificar varios términos, ¿verdad? Varias cosas que hay que tener. Pongan en silencio, por favor, su audio, ¿sí? Y esta es la última parte, que es la progresión geométrica. En la progresión geométrica es casi igual a los de aritmética. La diferencia radica en que en la aritmética sumamos y en la geométrica se multiplica. También tiene una fórmula, tiene suma y también tiene interpolación, ¿verdad? Pero ¿cómo podemos hablar sobre el concepto de progresión geométrica? A ver, espérame que un ratito, a ver qué pasó aquí. Está bien. El concepto es toda sucesión de números en la cual cada término se obtiene multiplicando, ya en este caso, por una cantidad constante denominada razón o progresión. O sea, en este caso van a ser un montón de números también que van a tener una razón, que esa siempre también va a ser constante. Entonces tenemos varias formas en que se pueden presentar este grupo de números y acá les voy a ir diciendo. Una sucesión se puede presentar de esta forma, dice 2, 4, 8, 16. Esto es una progresión geométrica de razón 2 y es creciente. ¿Por qué es creciente? Porque va de menor y va subiendo hacia los positivos, ¿verdad? Donde la Q de ahora en más la razón, vamos a identificarlo con Q minúscula. Entonces, esa Q minúscula debe ser mayor a 1, en este caso, por eso la razón es 2 positivo, es más grande. Entonces acá es una sucesión creciente porque es mayor. Voy a ir mostrándoles después cómo va armándose. Después tenemos esta sucesión, la segunda que está acá, es menos 12, menos 6, menos 3. Ese pareciese que va descendiendo realmente, pero no es así. Cuando nosotros conocen los positivos y los negativos, ¿verdad? Pero los positivos actúan diferente. A medida que se va alejando del cero los números positivos, entonces los valores van creciendo. Pero en los negativos es al revés.
cuanto más se acercan los números hacia el cero, entonces es mayor. Por eso es que acá dice que es creciente el valor, esta sucesión. Menos 12, menos 3, menos 6, menos 3, y va llegando hasta el cero. Entonces dice que es creciente y su razón es 1 sobre 2. Esto es fraccionario de su razón. Y obviamente en este caso la razón es menor a 1, por eso está de esta forma. Luego tenemos esta sucesión que dice 128, 64, 32. Estos son positivos y se va bajando. 128, 64, 32, después puede ser 16 y así. En este caso es descendente, porque aparte que son positivos, van acercándose van hacia el cero, ¿verdad? Y aquí la razón es 1 sobre 2, es menor a 1. Entonces ahí tenemos también una sucesión que es decreciente. Después tenemos acá otro caso donde tengo menos 3, menos 6, menos 12. Esto va subiendo hacia los negativos, se va yendo hacia los más negativos, o sea, va alejándose hacia los más negativos, por decir. Entonces, es una progresión de razón 2, pero es decreciente. ¿Por qué es decreciente? Porque se aleja del cero. Recuerden, del lado de los negativos funciona diferente en cuanto a creciente y decreciente. Cuanto más se aleja del cero, los negativos son más pequeños, por decir. Entonces tenemos que la sucesión puede ser creciente, decreciente, y acá aparte aparece otro grupo que es cuando son iguales siempre, 40, 40, 40 acá. Es una progresión geométrica, su razón es 1 y es constante porque es siempre el mismo valor, la razón es 1 acá. Lo mismo ocurre cuando es negativo, eso no va a cambiar siempre, por más que es negativo acá, igual va a ser una razón constante. Pero se suma también en este tipo de casos otro tipo de razón que es, o sucesión, perdón, que son alternadas. ¿Qué es lo que va a ser alternada? Cuando hay positivo, negativo, positivo, negativo. Eso ocurre en este tipo de progresiones. ¿Por qué? Porque hay una multiplicación y en un momento dado obviamente va a chocar el signo con el otro valor del signo y entonces se van a hacer o positivos o negativos. Entonces en este caso la sucesión es alternada, casi tengo 5 menos 10, 20, seguro va a ser menos 25 y así sucesivamente, porque aquí mi razón es negativa y entonces yo puedo decir que esta sucesión es alternada por el tema de los signos. También puede ocurrir al revés, que es primero negativo, pues positivo, pues negativo y así sucesivamente, ¿verdad? La misma cosa. Y es alternada. Entonces, en una progresión geométrica, la sucesión puede ser creciente, decreciente, constante y alternada. ¿Está? Pero ¿cómo yo puedo hallar esa sucesión? Esto voy a escribir acá. Voy a empujar más bien. Yo tengo aquí, digo la sucesión 3, voy a copiar primero acá, 3, 12, 48 y 192. Dice, la sucesión 3, 12, 48, 192 es una progresión geométrica finita. Finita, ¿qué es? Cuando nosotros tenemos un inicio y un final. O sea, esta sucesión, por ejemplo, tiene 10 términos o 4 términos. Este, por ejemplo, tiene 4 términos. Entonces, termina, tiene un fin, por eso es finita. De 4 términos en donde A1 es 3 y la razón es 4. Acá ya me dice todos los datos. ¿Qué es lo que yo le quiero demostrar con este ejemplo? ¿Cómo hallar la razón? Entonces voy a bajar esto. Y quiero que alguien de ustedes que esté despierto me diga si se ve la pizarra. ¿Se ve lo que está en la pizarra? Sí, profesor. Gracias. Entonces, ¿qué hago? A mí me dice que el primer término, esto por ejemplo no cambia, sabemos que A1 va a ser el primer término, acá tengo a N, nosotros tenemos, por ejemplo, sabemos que estos son N es igual a 4 porque es 4 términos, entonces, si yo sé ya que A1 es 3, ¿cómo puedo hallar A2? En este caso en particular, también ya sé que la razón es 4. Pero yo lo que quiero en primer lugar es que ustedes tengan en cuenta, nosotros cómo hacemos en el anterior la progresión aritmética, cómo nosotros llamamos la progresión aritmética, la razón, su razón cómo llamamos. Siempre les había dicho que con que tengamos 2 términos consecutivos, uno al lado de otro,
yo ya puedo sacar la razón, ¿verdad? En el caso de la aritmética era restar el mayor menos el menor. En el caso de la progresión geométrica, es también más o menos así, pero es el mayor dividido el menor. Entonces, siempre van a ser números, o sea, términos consecutivos, uno al lado del otro, pero en este caso voy a hacer un cociente. Entonces va a ser Q igual a A2 sobre A1. Entonces esto va a ser 12 sobre 3, esto va a ser 4. Ahí me reproduce lo que me decía el ejercicio que era 4, ¿verdad? Su razón. Esto también puede ser acá, estos dos porque son consecutivos, o sea, yo puedo hacer también Q igual a A3 sobre A2. Entonces yo puedo decir 48 sobre 12 es igual a 4. Siempre que tenga consecutivo, yo voy a poder sacar la razón si tengo el mayor dividido el menor. ¿Está? Entonces, esa es una de las características que tienen que tener en cuenta. Entonces, si yo ya tengo que A1 es 3, A2, ¿cómo voy a sacar? Y habíamos dicho que en el anterior, la progresión aritmética se sumaba las razones, ¿verdad? Se iba sumando para cada uno. Mientras que en la geométrica yo lo que tengo que hacer es multiplicar y va a ser el anterior a 1 por la razón. Entonces yo ya tengo a 1 que es 3, la razón yo ya sé que es 4, entonces esto va a ser 12. Ahora, para sacar a 3 es lo mismo. Yo tengo que tener ya el anterior a 2, que en este caso es a sub 2 por la razón igual. Va a ser 12 es la razón. Perdón, A2 es 12 y la razón es 4, esto al multiplicar es 48. Y así sucesivamente. A4 la misma cosa va a ser el anterior, yo ya tengo A3 por Q, y entonces va a ser 48 por 4 igual a 192. Entonces, ven que puedo yo armar y cómo puedo hacer mi sucesión. Entonces, en este caso, yo la razón puedo hallar de un cociente de dos términos consecutivos y te puedo hallar cada uno de los términos multiplicando el anterior por la razón. ¿Está? Esas cosas es lo que hay que manejar y diferenciar con respecto a los otros casos. ¿Está? Bueno, continuar. Bueno, este sería esta parte que está todito ahí resuelto. Bueno, entonces el término general de una progresión geométrica es, obviamente ya les había dicho que siempre hay un despeje, todo eso para llegar a una fórmula general. Acá sabemos ya nosotros lo mismo, no cambia, que el primer término es A1, el enésimo término, último término, como les digo, es AN, la razón es la que cambió para la progresión geométrica, va a ser Q, y N va a ser el número de términos, eso no cambió. Esta sería mi fórmula de ahora en más. AN es igual a A1 por Q, N menos 1. Esa es la fórmula de la progresión geométrica. Y vamos a ir viendo para ir resolviendo cada uno de ellos. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible porque hay algunos que son bastante más largos acá los ejercicios. Para hallar este valor, es el primer ejemplo que tenemos ahí. Dice, calcula el sexto término de la progresión si tengo 5 menos 15 y 45. Esta es una sucesión alternada porque hay signos negativos. Entonces me pide calcular el sexto, enésimo sexto término, póngale, de una progresión. Yo ahí ya puedo identificar que A1 es 5. Ahí yo ya puedo identificar, por ejemplo, N, que es 6, porque recuerden que siempre que me pide el último término también voy a saber N de repente, ¿verdad? Entonces ya tengo N, ahora me falta la razón, y la razón habíamos dicho que podemos hallar, si yo tengo una sucesión, acá tengo una sucesión de seguido, ¿verdad? Era A2 sobre A1. Y como tengo ahí que es Q igual a A2, en este caso es menos 15, sobre, acá tengo 5, el primer término, entonces aquí yo ya puedo, voy a bajar esto, menos 12, 15, entonces yo acá puedo sacar, como tenía 5, menos 15 y no sé qué número más después,
Entonces yo tengo los primeros dos términos, yo puedo hallar acá entonces mi razón. Esto obviamente al simplificar va a ser menos 3. Entonces también ya tengo la razón que es menos 3. Esto obviamente ustedes van a hacer como un cálculo auxiliar, esta parte. Luego, ya tengo casi todos los valores, entonces empiezo a buscar mi AN. Sexto término va a ser 5 por Q va a ser menos 3, N va a ser 6 menos 1. A sexta va a ser 5 por menos 3 a la quinta. Y esto al multiplicar me tiene que salir menos 12, 15 creo que es. Quiero hacer rápido porque, como les digo, tengo muchos ejercicios que demostrar. Ahí está. El resultado, obviamente, esto de multiplicar en calculadora más vale, ¿verdad? Este exponente, luego el 5, me sale que es 1215, acá, al final. Entonces, de esta forma yo puedo hallar la AN cuando me pide este tipo de ejemplos. Luego, vamos a ver otro caso, este número 2. Otra vez voy a escribir mi fórmula. AN igual a A1 por QN menos 1. Bueno, en este caso dice, halla el primer término. Este ya es ahora mi problema. A1. Halla el primer término de una progresión geométrica donde A3, voy a poner mis datos, A3 es menos 12, tengo que Q es 2 negativo, y luego N, obviamente, si se dan cuenta, este es el último, el enésimo tercer término sería. Entonces, como este, yo ya puedo sacar que N es 3. Recuerden siempre eso que muchas veces va a estar el resultado ese, a menos que el ejercicio pida N, ¿está? Entonces, en este caso yo ya sé que 3 es N, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Voy a reemplazar. Voy a bajar otra para que vean. Entonces voy a hacer, estos son mis datos, entonces va a ser AN va a ser menos 12 igual a A1 es lo que yo no tengo, Q va a ser menos 2, N va a ser 3 menos 1 y voy reemplazando. Acá lo que tienen que atender bien es porque esto es un despeje y hay que atender. Entonces tengo menos 12 igual a A1 por menos 2 al cuadrado. Esto, obviamente, ustedes ya dieron conmigo las potencias y cuando tengo potencia de índice par, acá de exponente par, y por más que tenga acá entre paréntesis negativo, esto igual va a ser positivo. Hagan nomás calculadora y eleven a la potencia entre paréntesis y le va a salir positivo acá 4. Este 4 está multiplicando a 1, esto va a pasar a dividir al menos 12. Menos 12 sobre 4 es igual a 1. Esto simplifico, entonces significa que A1 me va a salir como resultado menos 3. Y ahí yo ya saqué el valor de A1 para este caso. Este sería el segundo caso donde yo puedo hallar otro dato de esa fórmula. Seguimos. El tercero es cuando me pide, dice, en una progresión geométrica, el primer término es, voy a escribir acá mi fórmula, A1, a N igual a A1 por QN menos 1. Voy sacando mis datos. Dice, A1 en este caso es 2. Después me pide A6. O sea, tengo el enésimo sexto término es 64. Obviamente, al tener el enésimo término, tengo n es igual a 6. Calculamos su razón, entonces ahora este es el que tengo que buscar. Entonces empiezo a reemplazar, va a ser, voy a bajar esto para que vean. Esto va a ser 64 es igual a 2 por Q, que es lo que no tengo, y acá va a ser 6 menos 1. Este 2 no le está afectando a la Q, obviamente. Voy a bajar 64 entre 2, voy a, ¿cómo se dice? Despejar, va a pasar a dividir. Entonces yo tengo que Q, esto yo ya puedo restar, va a ser 5, el del exponente,
Resto esto, o sea, divido, va a ser 64 entre 2 es 32, sí. 32 es igual a Q a la quinta. Yo necesito mi razón solamente con el exponente Q, así, a la 1, ¿verdad? Tengo que hacer desaparecer ese índice de 5. Entonces ustedes van a optar por aplicarle raíz de índice 5 a ambos miembros para que puedan eliminar, y eso van a poder conseguirlo acá dentro de la calculadora. Está una función que es así, raíz de índice X. Se escribe primero el índice, que en este caso va a ser 5, aprieto Shift y me va a salir esta raíz, y luego escribo 32 dentro y me tiene que salir, o sea, sería 5, Shift, aplico esa función y después escribo 32 y ahí me sale la raíz, que es directo 2. Es cuestión de experimentar y ver para practicar, porque no usan mucho. Raíz de índice 5 de 32 igual a raíz de índice 5 de Q a la quinta. Esto va a simplificar y acá va a ser 2 igual a Q. Entonces, en este caso, yo pude hallar lo que es la razón para este ejercicio. Ahora vamos a ver el siguiente. Esto sería acá, ¿ven? Vamos a ver el siguiente. Acá esta parte hay dos formas y quiero mostrarles ambas, pero de forma rápida, porque para que no se me termine el tiempo. Dice, acá lo que pide, vamos a hacer a n igual a 1 por q, n menos 1. Dice, calculamos el número de términos. Este necesito allá, la n que está como exponente. De términos de la progresión geométrica 9, 27, 3 a la 17. Este porque está así como exponente, porque es un número muy grande, entonces se hizo como una exponencial nomás. Entonces, ¿qué pasa? Yo le debo hallar n. Entonces, A1 me dice que es 9, A1 es 9, me dice que el último término, AN nomás ya no me dice que es 3 a la 17. Entonces, yo no tengo en este caso la razón, no tengo la razón. Entonces, yo tengo que hallar la razón. Entonces, acá yo veo que hay un número consecutivo. Acá está A1 es 9, A2 es 27. Entonces, yo puedo hacer Q igual a A2 sobre A1. Esto hace 27 dividido 9 igual a 3. Entonces, yo ya tengo que Q es igual a 3. Y ahí voy a empezar a despejar. Voy a bajar esto un rato otra vez. Ahí. Y hago, va a ser aquí, 3 a la 17 igual a 9 por Q, que va a ser 3, y n menos 1 que no tengo. Aquí, por ejemplo, este 9 se puede resolver de varias formas, ya les había dicho. Pero aquí, este 9, yo puedo descomponer así, ¿se acuerdan? 3, 3, 3, 1. Esto va a ser 3 al cuadrado. Entonces yo puedo decir, mi pincel ya no da más, no tengo otro. 3 a la 17 va a ser 3 al cuadrado por 3n menos 1, va a ser esto. Cuando tengo bases iguales, recuerdan que la propiedad de las potencias decía que yo podía sumar sus exponentes y poner una sola base. Entonces va a ser 3 a la 17 igual a 3, 2 más n menos 1. Eso decía la propiedad de las potencias. Entonces, cuando yo llego hasta acá, yo puedo esto tachar. Esto se llama ecuaciones exponenciales. Entonces yo puedo tachar, pero solamente cuando son iguales las bases. Entonces bajo 17 igual a 2 más n menos 1. Ya eliminé ese 3, esa base, y lo que hice es bajar. Entonces esto simplemente empiezo a calcular. Va a ser 17 menos 2 más 1 igual a n. Y esto al efectuar me va a salir. Este 2 pasó del otro lado, cambiado de signo, y también el 1. 17 menos 2 más 1 va a ser 16. Entonces, a mí me sale que 16 es igual a n. Ese es el valor de la n que estoy buscando. Eso sería una forma de hacerlo.
para hallar la n, porque hay varias formas. Esta es la otra. Esto voy a hacer más corto, más rápido, porque ya se me va a acabar el tiempo. Acá, por ejemplo, dice calculamos el número de términos, una progresión 3, 6, 48. Ya tengo que A1 es 3, 48 es mi último término. La razón hago entre 6 dividido 3 va a ser 2. Acá tengo todo. Entonces, lo que hago es reemplazar, va a ser AN igual a A1 por QN menos 1, va a ser 48 igual a A1 es 3 por Q, en este caso es 2 y N menos 1, porque nosotros esto otra vez estamos hallando de otra forma. ¿Por qué les muestro esto? Acá. Porque en el otro caso acá había 3 y acá 3. Y acá está 3 y 2. Son diferentes. Entonces en este caso no se va a poder hacer lo que les mostré anteriormente. Entre los exponentes que son iguales, se suman sus exponentes, bases iguales que se suman sus exponentes. En este caso voy a tener que hacer un despeje. Esto va a pasar acá a dividir. Y va a ser 48 sobre 3 igual a 2n menos 1. Entonces, voy a hacer 48 dividido 2, va a ser 24. 24 igual a 2n menos 1. Ok, 3 es 48, perdón chicos, dividido 3 es 16. Acá. Lo dividí entre 2, 16. 48 dividido 3 es 16. ¿Qué ocurre acá? Yo cuando llego acá, tengo otra vez la otra opción. Este puedo descomponer también, ¿verdad? 16 entre 2. Y me va a salir ahí al fin lo que hicimos en el anterior caso. Pero yo no les quiero mostrar eso ahora. Esto pueden hacer también, sí se puede. Pero en este caso les quiero mostrar que puedo aplicar logaritmo, por ejemplo. Puedo aplicar logaritmo a ambos lados. Logaritmo de 16 igual a logaritmo, pero antes de aplicar acá logaritmo en este lado, al aplicar logaritmo hay una propiedad que dice que baja n menos 1 y el logaritmo queda multiplicado por 2. Este n menos 1 hace que el logaritmo baje y quede multiplicado por 2. Entonces, ¿qué ocurre? Este logaritmo de 2 va a pasar a dividirle al logaritmo 16. 16 sobre el logaritmo de 2 es igual a n menos 1. Esto al dividir logaritmo 16 entre 2 me sale, no sé dónde me voy a poner, 4 igual a n menos 1. Esto divido en la calculadora y me va a salir 4. Y obviamente esto al pasar del otro lado, el 1 me va a decir que la n es igual a 5 o 5 igual a n. Esto depende de ustedes cuál de ellos quieren usar porque ambos es válido. Todo depende de ustedes cuál de ellos. El que es más fácil para ustedes, acá está todito despejado tal cual. O sea, pueden usar o esta forma o pueden usar esta forma. ¿Está? Entonces, todo lo que les di desde acá, este es el primer ejercicio para AN. Este es para sacar A1. A1 y también acá la razón. Este es para sacar la N, que son dos procedimientos. O puede ser este o puede ser este. El que más a ustedes le calce van a hacer. Entonces, de esa forma nosotros ya sabemos todos los elementos para esta fórmula para poder sacar. Ahora, obviamente, como en el caso de la progresión aritmética, la progresión geométrica tiene también suma para poder desarrollar, pero tiene dos fórmulas de suma. ¿Por qué tiene dos? En este caso les voy a mostrar así nomás para poder llegar bien al tiempo. Todavía no me pide por lo menos los 10 minutos. Estamos todavía a tiempo. Quiero bajar un cambio nomás. La suma de los términos de una progresión geométrica son dos fórmulas. Una es finita y otra es infinita. Pero en ambos casos no requiere, por ejemplo, de la AN, el enésimo término como es en la progresión aritmética. Acá, por ejemplo, para la progresión geométrica finita, esta es la fórmula de suma. Y solo necesito A1, la razón y N.
Entonces con eso yo ya puedo sacar la suma de una progresión, ya me pide 10 minutos, la suma de la progresión finita, que es esta, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá voy a tratar de explicarles así a modo nomás ya. El primer término en la progresión geométrica creciente es 3. Este es mi primer término y este es mi octavo término, o sea, el enésimo término octavo. ¿Cuál es la suma de los 8 primeros términos? Entonces, obviamente, yo ya tengo el A1, que es acá, A1, tengo el octavo número, ese no tengo la AN en la fórmula de para esta suma, ¿verdad? Entonces, yo lo que me tengo que dedicar a hacer con este dato, que es AN 384, es hallar la razón. Entonces, tengo que despejar mi función, mi fórmula, que es con respecto a esta fórmula, ¿verdad? AN igual a A1 por QN menos Q. Entonces reemplazo a N, que es 384, igual a A1, que en este caso es 3, y así, y despejo y ahí me sale que la razón, obviamente ven, me queda como la razón a las 7, aplico otra vez la raíz, esta que les dije, raíz de X, ¿verdad? Que en este caso aplico y me sale que la razón es 2. Una vez que tengo razón y obviamente tengo A1 y N obviamente voy a tener también porque acá me dice el octavo término luego, entonces ya voy a aplicar la suma. Entonces en este caso en particular lo único que voy a sacar es la razón para poder aplicar para la suma. Y para la progresión finita. Para la progresión geométrica infinita es mucho más accesible y más corto todavía su fórmula porque yo necesito solamente A1 y Q. Recuerden que una progresión finita es cuando termina el término, es de acá hasta acá, se termina, son 10 términos, 20 términos, pero tiene un final, cuando es una progresión finita. Cuando es infinita se va a aparecer así luego, ¿verdad? 1 sobre 3, 1 sobre 9, punto, 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 porque no sabemos hasta dónde va a llegar la progresión, por eso es infinita. Y se usa esta suma que están viendo acá. Y solo necesito el primer término y la razón. Y con esto, por ejemplo, acá, el 1 sobre 3 va a ser el primer término. La razón puedo hacerla hallar porque tengo el primer término y el segundo. Hago acá por ejemplo le puse R y ese ya no es R, es Q. Entonces, en este caso puedo hacer el cociente entre A2 y A1 y me sale 1 sobre 3, que va a ser la razón. Y aplico directamente la fórmula, porque solamente requiero de A1 y la razón para poder hallar la suma. ¿Está? Entonces, estos dos son súper aplicables, solamente necesito pocos datos para cada uno. Este es lo que un poquito pueden estarle trabajando más porque tienen que hallar, despejando la fórmula general para hallar la razón. Pero en este caso solamente necesitan A1 y Q. Bueno, a este es lo que quería llegar para poder mostrarles la pizarra antes de que termine el tiempo. Hoy no tenemos foro porque ustedes están del examen. Entonces voy a habilitarle después la asistencia. Dice, la única interpolación de medios aritméticos es casi igual al de la vez pasada, el de medios aritméticos. ¿Cuál es la diferencia? Que en este caso obviamente van a multiplicar cuando empiecen a encontrar la sucesión de números, ¿verdad? Pero el resto es igual. Ahí, por ejemplo, me dice, interpolamos 3 medios geométricos entre 2 y 16. Siempre les va a dar el primer término y siempre les va a dar el último término para interpolar. Entonces, me dice que voy a interpolar, en este caso, 3 medios aritméticos. O sea, 1, 2 y 3. Y lo que tengo como primer término es 2, este va a ser A1, y el último va a ser 162, y este es AN, ¿verdad? Les había dicho también que ustedes tienen que tener 2 datos para poder arrancar. Uno es la N y otro es la razón, ¿verdad? Entonces, para la N es súper fácil, porque ustedes obviamente ya conocen los 2 términos que tienen. Sí o sí van a tener eso. Más los 3 medios, los 4, o lo que les dé como dato el ejercicio. En este caso me dice 3, entonces más 3. Entonces mi N, ¿cuánto va a ser? 5. Porque tengo 2 y más 3 va a ser 5. Entonces yo ya sé que N va a ser 5 términos. ¿Está?
Una vez que llego ahí, tengo que buscar mi razón, y para eso yo tengo que indiscutiblemente utilizar la fórmula general, AN A1 por QN menos Q. AN es 162, A1 es 2, voy a bajar esto. Q va a ser la razón de lo que busco, N va a ser 5 menos 1, voy a hacer 162 sobre 2, es Q a la cuarta, 162 dividido 2 es 81, igual a Q a la cuarta. Acá voy a aplicar la raíz de índice X, aplicándole 4 obviamente, entonces va a ser raíz de índice 4 de 81 igual a raíz de índice 4 de Q a la cuarta. Esto simplifico, me sale Q y esto va a ser 3. Entonces, 4 sheet, para más seguridad, 81, 3, sí. Entonces la razón a mí me sale, al despejar esto, me sale que va a ser 3. Cuando llego hasta ahí, todavía no termina mi trabajo, yo tengo que obviamente hallar cada uno de los términos. Entonces yo ya sé que A1 es 2. A2 va a ser entonces A1 por la razón, y va a ser 2 por 3, va a ser 6. Entonces esto va a ser 6, A2. A3 va a ser el anterior, A2 por la razón, eso va a ser entonces 6 por 3, esto va a ser 18. 18 va a ser A3, A4 va a ser A3, el anterior, por Q, la razón va a ser 18 por 3, esto creo que era 54. 18 por 3, 54. Acá 54, A3. Y A5, que es el último para verificar, va a ser A5 igual anterior a 4 por Q igual a 54 por 3 igual a 162. Y ahí yo verifico todito la sucesión, y estos son los 3 medios geométricos que me pedía el ejercicio. Entonces, de esta forma se termina. No sé, cualquier duda que tenga de repente, pueden consultarme ahora por medio de su compañero para ver qué podemos hacer si de repente no les llegó. Pero pienso que todos los ejercicios los traté de hacer. Solamente el de la suma y resta tienen que guiarse por los ejercicios, por el ejemplo, ¿verdad? Para poder resolver. Pero estos son los que tienen más proceso o paso a realizar. Y además que toda la función en cuanto a poder hallar cada uno de los términos de la función de la fórmula general, ¿verdad? Bueno, como es el última clase virtual, les deseo mucha suerte, estudien mucho para la final y para todo lo que les venga en adelante, ¿sí? Gracias, y voy a ponerle la asistencia, ¿sí? Gracias, chicos.